Buenos días, profesora. Buenos días, profesores del jurado. Nosotros somos el grupo número 4. Somos el segundo secundaria y nos ha tocado exponer la osteoporosis. El grupo está conformado por Chiara Cartagena, Yaisa Camila, Rodson, Hugo García, Mamani, Yugra Pérez, Paola Mariana, Montaño Perlacios, Melanie, Soto Paucara, Adriana Amy y mi persona. Le paso la palabra a mi compañera Paola, que les va a hablar sobre el problema de investigación y la introducción. Buenos días, profesores. Buenos días, señores del jurado. Sí, yo voy a hablar sobre la introducción y el problema de investigación. Introducción. En este tema, tal vez usted no sepa que la padece hasta que se fracture un hueso. Y como sabemos, el hueso es un tejido vivo y el tejido de los huesos se descompone y se reemplaza por uno nuevo. Pero la osteoporosis se da cuando el tejido viejo se pierde mucho más rápido de lo que se crea un tejido nuevo. Es decir, que los huesos pierden densidad, volviéndose muchos más delgados y débiles, rompiéndose con mucha facilidad. Y es muy importante que las personas mayores de 50 años que hayan sufrido alguna fractura de hueso acudan de inmediato al médico para realizarse una prueba de densidad mineral ósea para saber si o no padece esta enfermedad. Problema de investigación. La osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres menopáusicas, aunque también afecta a adolescentes, hombres e incluso niños. Y sus características son el envejecimiento, antecedentes familiares de osteoporosis, baja densidad ósea. Las causas. Esta enfermedad es causada por varios factores que se clasifican en dos grupos principales, los cuales son los factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo no modificables son aquellos factores sobre los cuales no podemos actuar para disminuir el riesgo de esta enfermedad, y son la genética, es decir, que ya si en nuestra familia hubo antecedentes de osteoporosis, el género, ya que las mujeres son mucho más propensas a contraer la osteoporosis que los hombres. La edad, ya que a medida que envejecemos nos volvemos mucho más propensos a contraer esta enfermedad. Y otras enfermedades como la artritis reumatoide, el hipotiroidismo y la anorexia. Los factores de riesgo modificables son aquellos factores sobre los cuales sí podemos actuar para disminuir el riesgo de la osteoporosis y son la falta de vitamina D, exceso de consumo de cafeína, exceso de alcohol, falta de ejercicio y el tabaquismo. Síntomas. La osteoporosis es conocida como la epidemia silenciosa, ya que no presenta síntomas hasta que aparecen las fracturas y las más comunes son las de las vértebras, las caderas y las muñecas. Diagnóstico. Actualmente los reumatólogos cuentan con herramientas para poder detectar precozmente y así adaptar un tratamiento para combatir la osteoporosis o prevenir la pérdida de masa ósea. La adecuada ingesta de calcio, el ejercicio y no fumar puede mejorar la calidad del hueso. También se pueden utilizar suplementos en forma de medicamentos, los cuales deben ser controlados estrictamente por el médico. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañera Adriana. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento. El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es la reducción del número de fracturas, para lo cual se recomienda mantener hábitos de una vida saludable, una dieta equilibrada y rica en calcio, abandonar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, realizar ejercicios diariamente y sobre todo evitar las caídas. La osteoporosis se produce mayormente por la incapacidad que tiene el organismo de absorber vitamina D y calcio, para lo cual también existen métodos caseros, como está el licuado de avenas con almendras, la infusión de perejil, el licuado de brócoli y manzanas, y la leche es el mejor aporte de calcio que podemos encontrar. Objetivo. El objetivo general de esta investigación es conocer más a fondo sobre de qué se trata la osteoporosis, es decir, a su concepto, definición, causas, tipos, síntomas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Objetivos específicos. Definir qué es la enfermedad de osteoporosis, establecer detalladamente los signos y síntomas, delimitar cuáles son las causas y factores de riesgo y detallar la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Justificación. La finalidad de realizar esta investigación es llevar más información al público que esté propenso a sufrir de esta enfermedad, la cual es multifactorial. En las enfermedades multifactoriales no solo hablarse de causas de la enfermedad, sino de factores de riesgo. Es muy importante hablar sobre esta enfermedad, ya que se desgastan mucho los huesos y eso ocurre más que todo a las mujeres y hombres de los 50 años para arriba.
Y por eso es que en el presente estudio se realiza una profundización educativa para la prevención de la osteoporosis. Gracias. Antecedentes de la osteoporosis. Por medio de estudios epidemiológicos se ha identificado múltiples factores de riesgo que conllevan una mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis. Tienen baja sensibilidad y especificidad. Diversos autores han intentado desarrollar métodos para identificar los factores de riesgo con baja masa ósea y medir el carácter. Sin embargo, no disponemos de ningún cuestionario válido para uso clínico, aunque sabemos que los factores con mayor peso específico son más de 10 años de menopausia, antecedentes de fracturas previas, historia familiar de la osteoporosis y la edad. Menopausia supone la condición de riesgo más importante para esta enfermedad. En el mundo occidental se mantiene la edad media de la presentación de la menopausia a los 49 años, mientras que la esperanza de vida ha aumentado a superar los 80 años. Circunstancia que especifica que la prevención de la osteoporosis haya aumentado de forma notable en estos últimos años. Esta acción, junto con el hecho de que el pico de masa ósea en la mujer es más precoz y de menor cuantía que en el varón. El riesgo mayor cuando más precoz es la edad de la menopausia y mucho más intenso cuando la deprivación hormonal es brusca, como ocurre en la menopausia quirúrgica. Edad. Es un factor de riesgo independiente para desarrollar una osteoporosis, pero está intensamente relacionado con la menopausia en la mujer. En edades por encima de los 75 años, tiende a irregularse la proporción mujer y hombre con la osteoporosis, que en la osteoporosis con la edad se producen múltiples condiciones fisiopatológicas. Además, la edad no solo influye a través del descenso fisiológico del capital óseo a partir del pico de masa ósea juvenil. Genética es un factor de riesgo independiente para desarrollar una osteoporosis, pero está intensamente establecer un patrón de transmisión genético específico en la enfermedad. Por el contrario, este factor parece menos importante en la pérdida de masa ósea juvenil a lo largo de la vida, donde los factores adquiridos tienen mucha más importancia y esto es más marcado cuando más tiene el paciente. Masa corporal. Los pacientes con un índice de masa corporal bajo parece en una relación por una parte, con un menor efecto osteoblástico debido a una menor carga mecánica sobre el hueso. Estilo de vida es fundamental para conservar la masa ósea. Sus factores que influyen con poco peso específico cada uno, pero de forma persistente a lo largo de su vida. Ingesta de calcio. La ingesta de calcio es necesaria para un metabolismo metabolismo óseo normal. La ingesta recomendada de calcio depende de la edad, circunstancia individual, el embarazo, lactancia, crecimiento, menopausia y etc. ¿Qué es el Día Mundial de la Osteoporosis? El Día Mundial de la Osteoporosis se celebra el 20 de octubre de cada año y es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y esta enfermedad ósea metabólicas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Osteoporosis todos los años, el cual incluye campañas desarrolladas por sociedades nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el mundo y actividades en más de 90 países.
La esperanza de vida al nacer es inferior a los 50 años en África y en algunos estudios han demostrado una incidencia significativa de fracturas de cadera en las demás regiones. Aproximadamente el 5% de la población alcanza a los 65 años de edad y el 10 a 15% son mayores de 50 años en la mayoría de las regiones, aunque hay grandes diferencias entre los demás países específicos. Gracias, le paso la palabra a mi compañero Rodrigo. Buenos días, profesores, buenos días, señores del jurado. A mí me ha tocado hablar definición, frecuencia, causas, síntomas y los tipos de fracturas. Definición. Primeramente, la palabra osteoporosis deriva de tres palabras: osteon, que significa huesos; poros, que significa poro; y cis, que significa formación, lo cual daría formación de poros en el hueso. La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por la disminución de masa ósea y el deterioro de la microarquitectura de los huesos. Esta patología es silenciosa, o sea, no presenta ningún tipo de síntoma, lo cual se manifiesta cuando se produce la primera fractura. Frecuencia. Según la Sociedad Española de Reumatología, SER, se estima que la osteoporosis afecta a 70 millones de personas en Europa, Estados Unidos y Japón. Las mujeres son las más propensas a sufrir osteoporosis, y mientras que los varones no, pero igual pueden sufrir, y sobre todo si tienen una edad avanzada. Según una equivalencia realizada, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones mayores de 50 años sufrirán una fractura durante el resto de su vida. Causas. El riesgo de padecer osteoporosis está determinadamente por el nivel de masa ósea que se obtenga en la edad adulta y también por el descenso de esta masa ósea que se produzca por la vejez. Como podemos ver, la desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio físico son algunos factores que hacen que aparezca la osteoporosis más rápido y con mayor frecuencia. Síntomas. Durante mucho tiempo se ha conocido a la osteoporosis como una epidemia silenciosa, ya que esta no presenta ningún tipo de síntoma, sino hasta que cuando se produce una fractura. Las fracturas más comunes en la osteoporosis son la del fémur proximal, la del húmero, la de las vértebras y la del antebrazo distal. Tipos de fracturas. La fractura vertebral es aquella fractura que se produce en la columna o en alguna de las vértebras. El paciente con ese tipo de fracturas sufrirá un dolor muy agudo y también cuando haga una carga moderada de peso, o simplemente se puede tratar de un traumatismo ligero. El paciente sufrirá una contractura de la columna, lo cual le impedirá mover y flexionar su columna de un lado al otro, y esto mayormente dura de 2 a 3 semanas. Fractura de cadera. La fractura de cadera es aquella comprendida entre la cabeza del fémur y 5 centímetros del trocánter menor. Esta fractura se divide en dos: las fracturas intracapsulares y las extracapsulares. Las intracapsulares son aquellas que están por el interior del fémur y las extracapsulares por afuera del fémur, o sea, por el exterior. Los dolores son muy parecidos y son mayormente en la cadera, y suele durar de 1 a 7 días. Antebrazo distal. La fractura de antebrazo distal son aquellas comprendidas entre el antebrazo y la muñeca distal. Y el mayor síntoma, comúnmente se presenta, es el de dolor muy fuerte y muy agudo en la muñeca y el antebrazo distal. Gracias. Le paso la palabra a mi compañera Mela. Buenos días, señores del jurado. Buenos días, compañeros. Yo les hablaré de la prevención. La prevención de la osteoporosis es para evitar el avance de la patología. Algunas recomendaciones para aumentar y conservar la densidad ósea son: mantener un consumo adecuado de calcio, seguir un tratamiento farmacológico, realizar ejercicios físicos en el que el paciente no tenga que soportar su peso corporal. Tipos. Hay distintos tipos de osteoporosis. Osteoporosis
posmenopáusica. La causa principal es la falta de estrógenos. Los síntomas aparecen en mujeres de 51 a 75 años de edad, aunque pueden aparecer antes o después de estas edades. Osteoporosis senil. Es la deficiencia de calcio que está relacionada con la edad y desequilibrio de la velocidad de degradación y regeneración ósea. Osteoporosis secundaria. Las que son las consecuencias de algunas enfermedades, como la insuficiencia renal crónica y trastornos hormonales o administrativos de ciertos fármacos. Diagnóstico. En la actualidad hay muchas lagunas de conocimiento acerca de la enfermedad. La Sociedad Española de Reumatología indica que es difícil establecer criterios claros y contundentes acerca del tema. Se dice que la densitometría es la mejor técnica para medir la masa ósea, pero también dicen que esta puede llegar a medir la densidad mineral ósea del paciente, que es otro factor de riesgo. Tratamiento. Son llamadas inhibidores de la resorción, entre los que se encuentran calcitoninas, bisfosfonatos, estrógenos. Los modulares selectivos de los receptores estrogénicos e incluso las estatinas. Unos fármacos que inicialmente se empleaban para combatir el colesterol. El tratamiento farmacológico es importante. Además, existen otras medidas encaminadas a corregir deficiencias nutricionales y mejorar el estilo de vida, que pueden evitar caídas y minimizar la intensidad del impacto de la enfermedad. Factores de riesgo. Además de la masa ósea, hay otros factores de riesgo, que son tener antecedentes familiares de fractura de cadera, tener fracturas después de los 50 años, poseer un índice de masa corporal menor a 20, tener deformidad vertebral morfométrica y consumir tóxicos como tabaco o alcohol. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero Rodson. Buenos días, jurados, profesores, compañeros o papás, si hay. A mí me tocó hablar de las conclusiones. En pocas palabras, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la descalcificación o debilitación del hueso, en pocas palabras. ¿A quiénes da? Da a personas mayores de 70, especialmente a mujeres y a aquellas que hayan tenido fracturas. ¿Por qué? Puede ser por alguna fractura que hayan tenido, puede ser, como mi compañera Paola dijo, puede ser hereditario, o puede ser por consumir tabaco, mucha cafeína, entre esos. Y a ver, tratamiento. Especialmente se necesita calcio y vitamina D, también ejercicio físico. Otros datos interesantes. Se dice que en Estados Unidos el 50% de las mujeres y hombres tiene osteoporosis, entre el 50 y 40. Segundo dato interesante, que puede ser que se llama una pandemia silenciosa, porque no sabes si la tienes hasta que sufras una fractura. Y por último, tercer dato interesante, el 20 de octubre fue el Día Mundial de la Osteoporosis. Recomendaciones. Se recomienda especialmente, como dije antes, calcio y vitamina D. Primero, el calcio sirve para aumentar la masa ósea o aumentar la masa ósea o impedir que se descalcifique el hueso. Mientras que la vitamina D sirve para que el hueso absorba la vitamina D.
Los alimentos con calcio, la mayoría son en lácteos, como puede ser, o sus derivados, como puede ser la leche, la mantequilla, el requesón, el queso, el huevo. Y entre los alimentos, así que no tienen, que no son los lácteos, puede ser el bacalao, las sardinas, la yema del huevo y, y el tofu. Entre la vitamina D, especialmente en el sol, por eso se recomienda al menos estar 1 hora en el sol para absorber la vitamina D, pero también pueden estar en el caballa, el pescado caballa, en la papaya, también pueden estar en las sardinas, en el atún, entre esos. Y se recomienda ejercicio físico para tener buena masa, para que el hueso no se debilite poco a poco. Porque si comes mucho y tienes alta masa, y eres gordito, puede que el hueso se debilite poco a poco. Gracias por su atención. Profe Guido, su micrófono está apagado. Perdón. Perdón. Muy bien, chicos, muy bien realizado, muy bien expuesto. Profe, ¿podemos compartir un tríptico? Sí, hay un poco de tiempo. Bien. Bueno, el tríptico da de la siguiente manera. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que daña el tejido óseo debido a la disminución de masa ósea. Como consecuencias, los huesos se vuelven frágiles y pueden sufrir una fractura. Causas, dolor, fracturas y caídas, por ejemplo, de cadera, de muñecas y también de columnas. Falta de vitamina D y sobre todo déficit de estrógenos en la menopausia. Le paso la palabra a mi compañera Paula. No modificables: el sexo femenino, la menopausia prematura, mayor de 45 años, menarquía tardía, mayor de 17 años, nulpara, que no ha tenido niños, estatura baja. Potencialmente modificables: el tabaquismo, la inactividad física, dieta pobre en casa, abuso de alcohol, el exceso, la complexión delgada y pequeña. Prevención. Actividad física diaria. Caminata de 15 a 20 minutos. En causa de menopausia precoz, consumir estrógenos prescritos por el médico. Tomar el sol de forma moderada. Evitar fumar, limitar el consumo de alcohol. Consumo de calcio y vitaminas. Leche y sus derivados, pescado, frutas, verduras y hortalizas. Recomendaciones. Evite utilizar alfombras que no presenten goma antideslizante. Tener cuidado con los terrestres irregulares. Disponer de una base de seguridad en la ducha. No se desplace por su vivienda sin calzados. Utilice zapatillas de descanso o pantuflas. Si realiza actividades fuera de la casa y presenta dificultades para desplazarse, lo más recomendable es que lo realice en compañía de un familiar. Atención, una caída puede ser más grave de los que usted piensa. Las caídas pueden tener consecuencias psicológicas, temor a salir, físicas, fracturas, prótesis de cadera, sociales debido a causas psicológicas, se pierden las actividades sociales. Le paso la palabra a mi compañera Adriana. Las caídas constituyen un fenómeno frecuente durante la adultez, entendiéndose por esta la edad que supera los 65 años. Los adultos mayores deben cuidarse de las caídas. Estos consejos le ayudan a prevenir, ya que a su edad conllevan una serie de consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas.